Bienvenidos y bienvenidas. Les damos la palabra entonces para continuar. Desde Maimará, donde estamos iniciando el acto de celebración del nacimiento de un gran americano, Rodolfo Kusch, en su centenario. La Universidad Nacional de Jujuy agradece la presencia de unas personas que han llegado hasta aquí y debemos recordar que Rodolfo Kusch nació en Buenos Aires, hijo de una familia de inmigrantes de origen alemán, el papá técnico en una empresa de electricidad, su madre ama de casa, y que el alemán fue su lengua doméstica, su lengua materna en los primeros años. O sea, un hijo de esta tierra como tantos otros al borde del Río de la Plata. En su barrio, en la escuela, en la calle, comenzó el asombro por una insondable distancia entre lo prometido, lo dicho y la realidad. Estudió filosofía, que lo llevó a tener una formación disciplinaria sólida. Pero esto alcanzaba. Kusch era pueblo, en camino, buscando significados, sentidos, origen. Lo fue encontrando en la gente común, de pueblo, no en los libros. Y ahí fue descubriendo a la América profunda, que emerge en los lazos comunitarios, en la fe que trasciende, en los sentimientos de desamparo. Y por contraposición, en el horror de las clases medias europeizadas, convencidas del progreso técnico, social y cultural. América, en su cotidianidad, es un cachetazo a esos prejuicios. América horroriza con su hedor y también con su persistencia en el estar. Y así comenzó a caminar en los Andes y otras tierras americanas. Un peregrinar que lo llevó a Salta y luego de su expulsión de la UNSA por las autoridades del proceso, lo impulsó a radicarse aquí en Maimará. En ese entonces, un pueblo pequeño y tranquilo. Hoy sigue siendo bastante tranquilo, aunque ya no tan pequeño. Un pueblo con lazos comunitarios fuertes y una cultura viva y dinámica, con sus sueños y frustraciones, como todos. La UNJU ha creado hace pocos años un instituto que lleva el nombre de Rodolfo Kusch y que tratamos de honrar con nuestro trabajo. A continuación vamos a presentar, a decir unas palabras alusivas al licenciado Rodolfo Tequi, ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Desarrolló su función en el 2014 hasta este año, y a quien le debemos dar visibilidad a este pensador nuestro, Rodolfo Kusch, y quien, luchó para que pudiéramos tener un instituto de investigación que lleve el nombre de Rodolfo Kusch, y a quien personalmente le agradezco que gracias a él, a los lugareños, pudimos tener en distintos lugares y puntos de la provincia la descentralización de la universidad y la educación pública para todos los del interior. Que bueno, sí está el licenciado. Muchísimas gracias. Un afectuoso saludo desde Maimará, desde el sur de los Andes centrales, desde esta Argentina andina, a todos los que nos están acompañando, desde el Centro Cultural Kirchner, de distintos lugares del país, para festejar un día que para nosotros es de alegría, porque es un día de cumpleaños, quizás el cumpleaños del más importante filósofo de la liberación y la descolonización de Argentina, como lo ha sido Rodolfo Kusch, particularmente en esta región en donde él, como lo dice a través de sus obras, se inspiró y elaboró su pensamiento, encontró la importancia de la categoría del territorio y las personas como partes indivisibles de la construcción de la cultura. Rodolfo Kusch decía que no había una filosofía, sino que había una filosofía europea, porque no había una filosofía americana construida sobre la base de la cultura
americana. Esa categoría de territorio tan importante para definir los aspectos que tienen que ver, obviamente, con la cultura. Rodolfo Kusch creía en las construcciones colectivas, que las construcciones no eran individuales, eran colectivas, y entonces no le hubiera agradado seguramente que solo hoy lo recordemos a él, sino a muchos otros y otras pensadores y pensadoras que también aportaron a todo lo que tiene que ver con la liberación y la descolonización. Por citar algunos, a Silvio Gesell, que más allá de su nacimiento europeo, se inspiró en la Argentina para pensar una forma de la economía disruptiva que nos vendría muy bien hoy en día abrevar en esas enseñanzas para superar situaciones económicas difíciles, o en estas tierras Pedro Paz, un jujeño que fue maestro de generaciones de economistas latinoamericanos que pensaron en la liberación. Por eso hoy también, cuando recordamos a Rodolfo Kusch, obviamente también recordamos a tantos otros pensadores y pensadoras. Rodolfo Kusch decía que el problema no es solo la realidad, sino poder descubrir de qué manera se pensó para construir esa realidad. Trayéndolo a nuestros días, diríamos que el problema no es la deuda, sino los sectores colonizantes que piensan que se deben endeudar los estados. Eso implica también, obviamente, endeudar a los pueblos, y ese es el problema, pensar que todavía hay sectores que tienen esa forma de ver las cosas y de pensar con una mente colonial. Rodolfo Kusch señalaba claramente la educación, particularmente para el pensamiento liberal, como una forma de adoctrinamiento. En nuestros días, por ahí escuchamos que el adoctrinamiento es algún maestro, alguna maestra que hace alguna referencia a alguna cuestión electoral, cuando durante décadas en la Argentina, a través de la educación, se nos invisibilizó lo popular, se le dio todos los factores negativos, se los pusieron a lo popular y se invisibilizó a las mujeres. No teníamos mujeres aparentemente en las luchas por la independencia, no teníamos mujeres en 1810 y en 1816, cuando sabemos perfectamente que fueron importantes protagonistas también de la liberación y de la independencia americana. Y esas formas de la educación son las verdaderas formas en las cuales se lleva adelante un adoctrinamiento, una colonización, y por eso tan importante hacer una crítica a todo eso. Finalmente, rescatar la actualidad del pensamiento de Rodolfo Kusch sobre todas las cosas, a 100 años de su nacimiento. Nos viene muy bien recordarlo, pero además también a partir de su pensamiento poder operar sobre la realidad, poder pensar la realidad que tenemos, porque eso es fundamentalmente la enseñanza del pensamiento de Rodolfo Kusch, los valores que le dio a la cultura, al arte, a lo popular, fundamentalmente el sentido que explica claramente cuál es el sentido de lo popular y lo popular americano y el pensamiento americano. Así que simplemente volver a hacerle llegar un afectuoso saludo a todos y todas que nos están acompañando, y le cedo la palabra a la doctora Liliana Vergesio, vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy. Buenos días a todos, a todas. Desde la Universidad Nacional de Jujuy sentimos un profundo orgullo de estar hoy en Maimará con este hermoso paisaje rodeados de cerros, con este sol que nos cobija, el mismo que cobijó y el mismo que contempló Rodolfo Kusch cuando eligió nuestra tierra, eligió nuestro terruño para vivir y para ayudarnos a pensarlos. Recordar el material de Rodolfo Kusch nos invita a recordarnos lo evidente, que la América es indígena, que América es marrón, que América está en el pueblo, que América está en esas ollas, en esos guisos, en esos sabores, en esos olores, en esas músicas que conforman nuestra vida cotidiana. Pero también está, como recién planteaba el licenciado Rodolfo Tequi,
en recordarnos los esfuerzos colectivos, que somos en el estar siendo colectivamente. Por eso, la universidad trabaja no solo con los municipios, con las distintas organizaciones, sino también, y acá agradecer muy fuertemente, la presencia del Ministerio de Cultura y del Ministro de Cultura en este acto, porque solo podemos entender, superar nuestras dificultades, encontrarnos en esos reencuentros colectivos, como nos enseñó Kusch ya hace tiempo y al cual siempre volvemos porque siempre actualiza nuestros debates y nuestras necesidades. Y aprovecho para compartir también y agradecer al ministro Daniel Filmus, que nos estuvo visitando, quien tenía previsto estar en este encuentro y por otros compromisos tuvo que viajar a Buenos Aires. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación nos planteaba sus lecturas sobre Kusch y cómo ahora su hija, que está estudiando antropología, vuelve a leer Kusch. Ese es Kusch. Nos atraviesa geográficamente y nos atraviesa generacionalmente, y a él debemos volver. Por eso el orgullo de la Universidad Nacional de Jujuy de poder tener el Instituto Rodolfo Kusch y poder en esta ocasión recordar su natalicio. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todas y todos. Es un placer poder estar aquí en Maimará celebrando el centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch, uno de los pensadores más importantes que ha dado nuestra tierra, que ha dado la Via Yala, que ha dado nuestra América. Y tan kuschiano es pensar también que estamos haciendo un enlace entre Buenos Aires y Maimará. Eso es algo muy kuschiano y es digno de celebrar, propio de Kusch, que el Ministerio de Cultura de la Nación, representado nada más y nada menos por nuestro ministro Tristán Bauer, quien cuando le fuimos con la propuesta no dudó un segundo en dar el apoyo para que esto pueda ser posible, la Universidad Nacional, un municipio, la sociedad civil, propuestas artísticas presentes, eso tiene que ver con el pensamiento kuschiano también, de pensar donde el suelo donde habitamos, que nosotros sirvamos como sujetos culturales conscientes de la importancia que tiene la cultura para nuestras vidas cotidianas y que eso nos transforme también en pensar un horizonte simbólico de lo que queremos ser y lo que podemos ser a partir de lo que somos. Esto tiene que ver también mucho con estos procesos que hoy se hablan mucho y quiero que nos detengamos un segundo a poder pensarlo, en la real descolonización de nuestras mentes, porque estamos todo el tiempo consumiendo producciones foráneas y necesitamos consumir producciones locales para poder pensar relacionado y coherentemente con el espacio y el ambiente en el cual habitamos. Eso nos va a hacer tener un buen vivir y también nos va a hacer poder cuidar el bien común. Y el bien común tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con nuestro ambiente, tiene que ver con las comunidades, tiene que ver con la cultura, la diversidad cultural. Por eso, celebremos estar acá, celebremos que podamos ser un estar siendo y que podamos estar juntos en esta agenda. Hoy inauguramos una agenda por el centenario de Kusch y esperemos que muchas actividades puedan sumarse de acá a fin de año para poder seguir celebrando y para poder hacer de nuestras aspiraciones el rito que Kusch tanto quería. Muchas gracias. Agradecemos entonces la palabra del secretario de Gestión Cultural de la Nación, Federico Prieto, y las demás autoridades presentes allí en la localidad de Maimará. Y este recorrido por la vida y obra de Rodolfo Kusch, este encuentro entre dos ciudades fundamentales para su trabajo y su pensamiento, recién comienza. Pero para cerrar este acto, pedimos al ministro de Cultura, Tristán Bauer, que nos dé su visión sobre este pensador fundamental y que de ese modo dé por abierto el año del centenario Kusch. Ministro, por favor. Aquí, desde la cúpula del Centro Cultural Kirchner, en este día tan hermoso, estamos como inmersos en este cielo. Queremos dar inicio a estas jornadas, a este centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch.
día de cumpleaños, día de celebración y día de homenaje a uno de nuestros grandes pensadores, pensarnos a nosotros mismos. Celebro que hagamos este encuentro de esta manera, con Jujuy, con Maimará, con la Ciudad del Vaticano, gracias a los sistemas de fibras ópticas y a los satélites, nos pueden ver desde el planeta todo y quedará alojado este homenaje en una nube para ser revisado. ¿Cuántas palabras sabias escuchamos aquí? Se pronunció el nombre de José Martí. José Martí, que con ese título y con esa frase, Nuestra América, dio una definición fundamental y que tanto profundizó Kusch en su vida, en su obra, en su pensamiento. Uno imagina a Kusch, por supuesto, leyendo, estudiando, formándose. Lo imagina en esos viajes que hacía a Jujuy con su grabador, tomando testimonios, como decía el obispo, con un oído en el pueblo, escuchando, tomando nota. Lo imagina también con su cámara fotográfica, tomando imágenes, las imágenes que le devolvía esa realidad de nuestra América. Y por supuesto lo imagina también escribiendo. Por eso hoy, Pablo, nieto de Rodolfo, quiero agradecerte muy especialmente por acercarnos esta carta que es inédita y que nos devuelve una imagen también, ¿no? Un papel amarillento que nos habla de otro tiempo, también de otra manera de escribir. Yo escribía mis primeros guiones de esta manera, la corrección que te permite acercarte a ese pensamiento. No eran los tiempos de las computadoras y los procesadores de texto. Y qué importante todos estos papeles donde Kusch plasma su pensamiento, su mirada hacia nuestra América, ¿no? Pensarnos a nosotros mismos, sus estrategias para buscar nuevas maneras de vivir, la geocultura. Habitamos en este suelo y se trata de darle sentido a lo que nos rodea. Voy a leer un fragmento de esta carta que acabo de recibir. Termina diciendo: con respecto a la soledad, no veo el problema. Por primera vez me entero que ella pudiera resolverse. La soledad es siempre la misma, ya sea a solas o acompañado. A veces resuelvo el problema mirándome en el espejo. Me saludo, pero no hay caso. Me tengo mucha bronca. Entonces opté por modificar el signo. En vez de llorar porque estoy solo, opté por ponerme alegre, porque al fin de cuentas es lo que me lleva a escribir. Hay que usar la soledad y no convertirla en fetiche. El papel que asigna la soledad es gratuito e infantil. Se acercan momentos bravos en Argentina y conviene perder ese endiosamiento de sí mismo. Ya no tiene sentido vivir para uno mismo. Hay que luchar por otros. Si en la edad que tenemos no hacemos así, vamos fritos, estemos o no acompañados. Esa idea de que hay que luchar por otros y esa idea tan clara, ¿no?, de Kusch, de vernos desde nuestra América, como decía Martí. Por eso es muy importante, ¿no?, lo que estamos haciendo. Gracias Pablo, gracias Sara, Mariana, Ariel, José, Emilce, Susana,
Mario, Daniel, querido Federico, que estás allá en Maimará, el Ministerio de Cultura de la Nación quería estar hoy presente porque nos parece muy importante honrar a aquellos pensadores que nos ayudan a una construcción de futuro. Como lo hizo Kusch, mirar al pasado, mirar nuestra América, mirar esa cultura colonial para descolonizar y proponer una cultura de la liberación. Hoy, en este centenario, en este día de cumpleaños, celebramos la vida de Rodolfo Kusch y todos nosotros de distintos lugares de la Argentina, desde distintos lugares del mundo, y aquí en esta cúpula le decimos feliz cumpleaños, agradecemos su ejemplo y agradecemos su obra. Muchas gracias a todos y a todas.